Pues aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, y enseguida vamos a abrir los teléfonos. Bueno, ya están abiertos para ustedes. Enseguida vamos a pasar sus preguntas a nuestra experta. Hoy nos acompaña Ofelia Marín Lozano. Ella es directora de análisis de la banca March. Ofelia, buenos días. Buenos días. Bueno, las bolsas están subiendo esta mañana de forma bastante moderada, en torno al 0,5%. El CAC 40 y el DAX ya se han dado la vuelta, están bajando. ¿Qué están esperando los mercados? Porque tenemos ahora todo muy revuelto. Pendientes de Grecia, pendientes del paro americano esta tarde, del G20, en fin, muchas cosas para analizar. ¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos? Los mercados esperan algo de claridad. Quizá el punto álgido de todo es el que sabemos, es Grecia, donde ha sido muy mala noticia este anuncio de referéndum que ponía un largo tiempo de incertidumbre. Y al final la perspectiva de que los griegos, si se les pregunta que si quieren más recortes y pagar más impuestos, iban a decir que no. Pero parece que la situación se está reconduciendo, esas son las impresiones, y que quizás se renuncia al referéndum y al final se acabe una especie de gobierno unido, o por lo menos con el acuerdo de gobierno actual y oposición, lo cual, pues en fin, no sería tan mala noticia. Pero eso no deja de ser la punta del iceberg del problema principal que tenemos, que es el euro y es su supervivencia. Y ahí Grecia es simbólico, pero Grecia es pequeño. El euro puede sobrevivir con Grecia dentro y sin Grecia dentro, pero lo realmente importante es qué pasa con los países grandes que están en el punto de mira, que al final sabemos cuáles son España y es Italia. Entre Italia y España suman el 30% de la deuda pública del área euro. España es un 8% y el resto, hasta el 30% más o menos, es Italia. Y eso compara con un Grecia que es solo el 4% de la deuda del área euro. Así que distingamos lo muy sonoro de lo realmente importante. Y ahí es donde sí creemos que hay que hacer esfuerzos y hay que presionar mucho para que se adopten medidas tendentes a que las cuentas públicas cuadren. Eso es el primer equilibrio necesario, el primer requisito sine qua non y lo que los mercados esperan para tener algo menos de desconfianza. Y esto es lo que está en juego, sobre todo la supervivencia del euro, y a nuestro juicio eso es mucho más importante que la constatación, yo creo que por parte de todo el mundo, de que asistiremos a un periodo económico de debilidad, que puede ser algún trimestre negativo y que probablemente serán unos años de crecimiento económico muy flojo. Pero en el euro nos jugamos décadas, sin embargo en el crecimiento pues no dejarán de ser unos datos de trimestres o de unos años flojos, pero es mucho más importante aún la supervivencia del euro. La verdad es que esta mañana los datos de la economía española no acompañan. Producción industrial en el mes de septiembre que cae al ritmo del 1,8%, se estaba esperando incluso un ligero repunte del 0,4% y ha sido bajada del 1,8%, y el PMI del sector servicios, que continúa en contracción y ha bajado, estaba en septiembre en 44,8% y ha retrocedido hasta 41,8%. Y ayer los dramáticos datos de desempleo, la semana pasada los de la EPA, tasas del 22%. ¿Eso es creíble, esa cifra, Ofelia, el 22% en España? Sí, vamos a ver. Primero, hay muchos datos que evidencian una coyuntura económica muy negativa. Eso es claro, lo hemos visto en la producción industrial, lo hemos visto también, o lo habíamos visto en el tráfico, por ejemplo, en autopistas, que en un año que se esperaba un PIB marginalmente positivo, pues caía. El único dato que quizás se sale de esa tónica negativa pues es la afluencia de turistas, lo que nos viene del exterior, algo hay positivo también, y eso hasta septiembre pues subía en un 8%. Pero en fin, se evidencia que en España, y no solo en España, en todo Occidente y más bien en Europa, pues aún podemos asistir a un trimestre negativo, unos trimestres de bajo crecimiento. Esto parece posible y parece probable, aunque nosotros pensamos que grosso modo el daño en España está hecho. Y grosso modo, desde luego, nos parece que hemos tocado fondo. El desempleo, eso es un problema crucial, el otro más importante, en paralelo a nuestro déficit público, y ahí nuestra percepción es que estamos mal, pero no todo lo mal que parece. Es decir, a nuestro juicio, si llamáramos las cosas de forma más similar a como se llaman en otros países, si contáramos lo que es empleo destruido y no gente que se apunta al desempleo pero quizá nunca haya trabajado, nuestras tasas de desempleo estarían más en el orden del 13, del 14% y no del 20-22%. Eso, desde luego, es nuestra percepción. Hay que ser conscientes pues, de un dato elemental, y es que en España hay muchísima economía sumergida, se estima en el 25%. En las últimas inspecciones de lo que fueron el cobro de subsidios de desempleo, se consideró que el 25% eran cobros que eran ilegales o no correspondían a ese concepto real de desempleado. Tengamos en cuenta también que antes de empezar la crisis,
el desempleo en España era del 8%, cuando estábamos en la mejor situación posible, atrayendo 6 millones de personas del extranjero. Es decir, que lo que en España, en otro país es pleno empleo, y eso coincide con un paro del 4%, perdón, en España era del 8%. Luego ya hay un 4% de partida que parece una cuestión de nomenclatura. Y luego realmente el empleo perdido son 2 millones, que es un 9% de paro. Por lo tanto, 9 y 4 son 13, no son 20. Es decir, nos parece que hay una cierta distorsión de las cifras, lo que no evita que sí que estamos muy mal y, sobre todo, que nos va a costar mucho salir de ahí por lo dicho, porque es que de los 2 millones de empleo perdidos, 1 millón entero corresponde al sector construcción. Y del otro millón, aproximadamente medio, pues son sectores vinculados a la construcción, rehabilitación, reformas, ascensores, cafeterías cercanas a las obras. Y claro, creamos 1 o 2 millones de empleos al amparo de la burbuja inmobiliaria en un año en que se construyeron en España cerca de 800.000 viviendas, pero ese empleo, una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, ahora se convierte en un paro estructural porque no somos capaces de crear empleo, más en el sector constructor, cuando no se necesitan más casas. Vamos a dar paso, Ofelia, a los oyentes que nos están esperando. Vamos a saludar en primer lugar a Juan, que nos llama desde Barcelona. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Gracias por llamarme. Gracias a usted. Y quería, antes de hacerle la pregunta a doña Ofelia, decir una cosa, si puedo. Pero brevemente, por favor, porque tenemos poquito tiempo. Bueno, pues mire usted, un analista, un señor que sale aquí en la televisión, analista, no puede decir que una acción vale 0. Entonces deja al oyente rabiando. ¿Ven? Muy bien. Bien. Le den un catedrático que escribe libros y tiene escuela. Bueno, vale, vamos al grano. Quería preguntar que si es momento de entrar en Santander. Muy que bien. me dijera doña Ofelia, o esperarme, o a ver cuándo es mejor momento, más barato, lo que sea. Don Juan, muchas gracias. A Analiza ustedes. Ofelia Santander. Ofelia. Muy bien, pues Santander, lo que no hay que olvidar es que es un gran valor, o el gran valor de la bolsa española junto con Telefónica. Por lo tanto, no se puede abstraer mucho de los movimientos generales de las bolsas, que están no al son de lo que hace cada banco y cada valor, sino al son de lo que nos marca la trayectoria de Europa, las dudas sobre Grecia. Y aquí nosotros pensamos que ahora mismo la volatilidad pues está servida, hay una gran incertidumbre, pero también estamos convencidos de que el euro se tiene que salvar y, por lo tanto, vemos que el flujo de fondos en general volverá a la bolsa, nada que los inversores se vayan convenciendo de que el euro está y está para quedarse, porque esta es la duda principal, ¿no? Y afecta desde luego a los grandes valores. Dicho eso, pues Santander, como no, es un banco, un gran banco, y todos sabemos que los bancos pues estamos de alguna manera en el punto de mira, en el centro de las críticas de alguna manera. No hay más que recordar esta solvencia que se exige a los bancos. ¿Cuánto dinero tienen que tener para prestar? Bueno, pues es que ahora la norma obliga al 4% de ratio de solvencia, Basilea III obligaba al 7% dentro de 7 años, y ahora ya se va a exigir un 9%. Veamos ese orden de magnitud de cuál es la mayor exigencia a los bancos y entendamos, por lo tanto, que estén en un momento pues en que la rentabilidad va a ser baja y en donde hay muchas incertidumbres porque por todos los lados hay ataques. Conclusión, nosotros en el sector financiero, por prudencia, tenemos unas posiciones bajas en cartera, porque dado la infravaloración general de las bolsas, pues podemos encontrar muchos valores que a corto plazo puedan obedecer más a su propia evolución interna que a la vorágine de los bancos, que en general bajan más de la bolsa con esta baja y suben más cuando esta sube. Por lo tanto, tenemos una posición escasa, pero sí reconocemos que el hecho de cotizar a descuento sobre valor contable en torno al 70% que hace Santander a largo plazo no es de recibo y, desde luego, tenderán a recuperar. Santander esta mañana con subidas del 1,4%, 5,94 euros. Ya que estamos hablando de bancos, hoy se han presentado los resultados de CaixaBank. Ángeles Lozano, ¿nos haces un resumen? Pues vamos con ellos, unos resultados que se han cotizado con fuertes subidas en el inicio de la sesión, pero que sin embargo luego hemos visto cómo se suavizaban esos avances. El resultado de CaixaBank ha bajado un 16,6%, el beneficio neto atribuido
Esto es 845 millones de euros. El margen de intereses hasta septiembre baja casi un 12% hasta 2.320 millones de euros. La tasa de morosidad se coloca en el 4,65%, es decir, repunta algo desde el 4,3% en el que estaba a finales del mes de junio. Ahora los analistas pendientes de las declaraciones que hagan los directivos de la entidad en un encuentro que mantendrán sobre las 11 de la mañana. Quieren saber cuáles son los planes de CaixaBank para alcanzar el capital exigido por la Autoridad Bancaria Europea. A finales de octubre, la Caixa dijo que las autoridades europeas habían identificado algo más de 600 millones de euros de necesidades adicionales de capital para reforzarse frente a la crisis de deuda. La Caixa dijo que cumpliría con los requisitos de solvencia mediante generación orgánica de capital y posteriormente el presidente de la entidad catalana, Isidro Fainet, dijo que no iba a necesitar para ello vender participaciones industriales. Gracias, Ángeles. Los títulos de la Caixa esta mañana están subiendo algo más de un 2% en 3,42 euros. Y ya que estamos hablando de bancos, vamos a ver cómo siguen las cosas en Europa, donde esta mañana han presentado cuentas Commerzbank, Royal Bank of Scotland, Cristina Cantero. Están reduciendo además los bancos exposición a deuda periférica. Efectivamente, exposición a deuda periférica europea, y vemos cómo la tendencia es mixta. Esta mañana Commerzbank, tras anunciar esas pérdidas, dice que planea reducir la exposición en los próximos meses. Ha recortado ya en los denominados países PICS más de un 20% a los 13.000 millones de euros en este último trimestre, en el tercer trimestre. Además, Commerzbank apuntaba que no tenía intención de pedir ayuda estatal, pero hay que decir que es el peor valor cotizado en el 2011, con un retroceso en su cotización del 60% en lo que va de año. Las entidades francesas y alemanas han rebajado, también hay que comentarlo, más de un tercio de la cartera de bonos griegos en tan solo 6 meses. Y digo signo dispar porque hoy vemos subidas para BNP Paribas, están sumando más de un 4%, y eso a pesar de que el broker estadounidense JP Morgan le ha rebajado precio objetivo, le recorta a 46 desde los 50 euros. Y como bien dices, más resultados, porque cotizándose en positivo están los de Royal Bank of Scotland, ingresos de 6.312 millones de libras, queda por encima, pero el banco comunica también que ha recortado de manera importante su exposición periférica, lo ha hecho un 75% en lo que va de año. Gracias, Cristina. De los bancos hemos hablado. ¿Algún apunte quizá de los resultados de CaixaBank? Ofelia. Bien, asistimos a un descenso de resultados, es tónica general a toda la banca, quizá algo menos acentuada en los bancos más grandes y más diversificados geográficamente, y ello pues es el fruto de dos cosas: unos márgenes que están sometidos a mucha presión por la competencia por captar depósitos, por la imposibilidad de crecer en crédito, ya que nos hemos excedido por la parte contraria a lo largo de la última década. Creció mucho más el crédito que los depósitos, y hay de alguna manera que reequilibrar eso, y con unos márgenes estrechos pues produce estrechez en la línea de arriba y luego aún unas altas provisiones. Pero dicho eso, y dentro de lo que eran las cajas, pues CaixaBank ha sido de las que mejor ha sabido preservar su solvencia e incluso controlar la mora, aunque desde luego esta ha ido al alza, y probablemente será de las primeras que logrará una estabilización o incluso retornar a la senda positiva. Nos da la impresión de que eso será sí con CaixaBank, y de que también pasará de alguna manera en los bancos, quizá entre los grandes, empezando por BBVA, que será el que cuando llegue, quizá en algún momento del año que viene, pues pueda empezar ya a verse que se ha visto fondo y a empezar a iniciar una mejora, aunque sea lenta. Y dicho eso, en cuanto a valoración, que es la otra parte, la otra cara de la moneda, pues todos los bancos del mundo, no solo los nuestros y nuestras cajas, cotizan a descuento sobre valor contable. Es decir, hay una desconfianza tremenda acerca del balance de los bancos, aunque también hay que recordar que, de hecho, son los bancos españoles y cajas los que cotizan quizá más próximos a su valor contable, es decir, habiendo desconfianza es algo menor. En concreto, CaixaBank, si no me equivoco, pues está en torno a un 30% aproximadamente de descuento, que es un descuento relativamente bajo.
Ofelia, nos están llegando, teníamos el dato de PMI en España en el mes de octubre que bajaba desde 44,8 hasta 41,8, pero es que en el resto de Europa no están saliendo los datos mucho mejor. Vamos a hacer un repaso por esas cifras que nos están llegando. PMI en Italia, estamos viendo cómo desciende desde 45,8 puntos en septiembre hasta 43,9 en el mes de octubre. Tenemos también la cifra del PMI del sector servicios en Francia. Fíjese en esa cifra, 51,5 en septiembre, expansión, y en octubre, contracción, 44,6. Quizá esa es la cifra más llamativa de las que hemos visto hasta el momento. Y el último que nos está llegando es el PMI del sector servicios en Alemania, que no sé si ese dato es correcto. Vamos a ver, PMI 50,6, pues sí, en este caso es al contrario. Estaba en 49,7 en el mes de septiembre y sube hasta 50,6. Ahí Alemania vuelve a desmarcarse. Sí, quizá estos datos débiles de confianza en sector servicios y sector manufacturero también tienen de nuevo, quizá frente a los últimos, que los países periféricos, que estaban por debajo de esa cifra mágica del 50, siguen por debajo, en general más bien se deterioran. Y luego los países centrales y sobre todo Alemania pues han estado ahí bailando alrededor del 50. Han estado en algún momento recientemente quizá ligeramente por debajo. Parece que Alemania retoma un poco posiciones. En fin, la cosa no está clara, pero sí que constatamos que en el conjunto de Europa esta segunda parte del año, este cuarto trimestre ya, pues va a ser muy flojo y va a ser trimestre negativo muy probablemente en algunas economías. Ahora bien, insistimos en que no es tan relevante un trimestre negativo y que se decrezca un 0,2 y al trimestre siguiente eso se revisa, seguramente se hará a la baja o al alza, y que luego al trimestre siguiente se crezca un 0,2 que compensa al anterior. Probablemente estaremos en esos niveles, ¿no? Grosso modo, y mirando un poco más al futuro, no a este trimestre, que será, parece, bastante negativo en Europa, algo mejor en Estados Unidos, si miramos, pongamos a 2 años vista y cogemos, por ejemplo, las estimaciones del Fondo Monetario, que es el mayor servicio de estudios del mundo, pues apunta a que en Occidente creceremos a tasas medias del 1,5%, con Estados Unidos tendiendo a elevarse un poco de la media y Europa tendiendo, en cambio, a crecer por debajo de la media. Y quien dice eso para Europa dice pues que España quizá durante los 3 próximos años podemos afrontar tasas de en torno al 1%, que es algún año en 0 y algún año 2014 en 2%, puede ser. Es decir, crecimiento bajo sí, pero mucho más importante la estabilidad financiera y preservar la subsistencia del euro. Pues de momento lo dejamos aquí porque a partir de las 15 vamos a seguir aquí en el consultorio. Les vamos a dar paso a ustedes, no se preocupen porque algunos oyentes ya llevan ahí esperándonos un ratito, como Aurora desde Granada. Será la primera a la vuelta del informativo aquí en Capital, La Bolsa y la Vida. Y ponemos fin a este bloque con la nota de humor que nos dejan nuestros compañeros de Los Clones, que explican el modo particular de actuación de Papandreou. Hola, soy Papandreou, como pueden ver. Oigo por ahí a mucha gente decir que es el momento de desaprender. Y no estoy de acuerdo, ¿no? Ahora es el momento de despagar. Cuando la Unión Europea venga a cobrarte tus deudas, diles que ha llegado el momento de despagar. Llega el momento de despagar con IN Grecia. Hágase el griego y deje a Europa en la estacada. IN Grecia. Papandreou Banking. Lo que el mundo le debe a la Grecia clásica es incalculable. Lo que ahora le debe la Grecia moderna al mundo, también. Brightline, instruments for professionals. Desde el Centro Financiero. A favor de la tendencia. Cierre de mercados. Su valor más seguro. Ven a pasar 2 horas inolvidables en el musical más bello del mundo, Blancanieves Boulevard. Estreno el 12 de noviembre en el Teatro Castelar de Elda.